Bueno, vamos a empezar. Hemos cambiado el orden de las participaciones. Voy a empezar yo, porque en realidad es una presentación de lo que van a hablar sobre los compañeros y compañeras jefas y jefes, sobre cómo nació la idea del común. Entonces, esta es la parte de la cofa del vigía, un larga vista hacia el ayer. Es más o menos una pequeña historia de cómo empezó todo. Una parte de estas palabras fueron concebidas hace más de un año. Eran previendo que con motivo del 30 aniversario del alzamiento se dijeran tonterías sobre el zapatismo. Y en efecto, así fue. Y todo este año siguieron. Entrevistas a desertores con crímenes pendientes, libros repletos de los mismos lugares comunes de hace 3 décadas, análisis, comentarios, declaraciones, usurpación de méritos. Tuvieron y tienen en común la ignorancia, la pedantería, la frivolidad y el que se hicieron como si ya estuviéramos muertos, como si fuéramos incapaces de contar nuestra propia historia, como si ya no existiéramos. Y puesto que ya no éramos famosos, entonces estas personas podrían presentarse como las conocedoras que eran y que son capaces de explicar lo que nunca entendieron ni entenderán. Lo patético es que esas personas siguen viviendo en lo que hicieron o vivieron hace 30 años. Debe ser triste que 30 años después no tengan otra cosa que contar de sí mismas. En fin, toda la basura que suele acumularse en torno a cualquier fecha, el Día del Niño, el Día de la Madre, el Día de la Mujer, el Día de Muertos, la temporada navideña, el Año Nuevo. En eso nada ha cambiado. Hace un año las jefas y jefes del EZLN decidieron no hacer públicas estas palabras y esperar a que los lengua larga cayeran en su propia trampa, la de pretender usurpar la palabra y la historia. Entonces, permítame contarles una historia cierta y veraz. Este día, 28 de diciembre, pero hace 31 años, mi idea inicial, quiero decir, la idea del submarcos, que Diosito lo tenga en su santa gloria y la Virgen Santísima lo colme de bendiciones, era iniciar el alzamiento ese 28 de diciembre de 1993. Calculaba él que los primeros informes de las fuerzas enemigas serían tomados como una broma del Día de los Santos Inocentes y eso retrasaría la reacción previsible, dando tiempo para el repliegue a las montañas después del golpe que tomaría 7 cabeceras municipales del suroriental estado mexicano de Chiapas. Como era de esperar, no estuvimos listos para ese día. Y el tiempo se acababa, porque la orden era iniciar el alzamiento en 1993 y solo quedaban 3 días para que el plazo venciera. Pero este día, hace 31 años, las tropas zapatistas empezaron a concentrarse en sus respectivos puntos de reunión y despegue. La milicia se despedía de sus familiares y amigos. Las tropas insurgentes no nos despedíamos de nadie porque era con nuestra nueva familia, las comunidades indígenas que bajábamos de las montañas. Nos mentíamos a nosotros mismos pensando en lo que se haría al día siguiente, porque sabíamos que no habría día siguiente. Y sin embargo, en los pueblos decíamos, ya nos vamos, compas, no tardamos, ahí regresamos luego. Sin embargo, quienes partían a la guerra y quienes quedaban se habían preparado. Estábamos entrenados para no morir, aunque sabíamos que pero miles de lunas antes y en las sombras, unos indígenas de raíz maya, decenas, cientos, miles, decenas de miles, se preparaban en silencio y afilaban la madrugada. Estábamos solos. Mentira es todo lo que dicen y dijeron. El éxito tiene múltiples paternidades, pero un solo vientre es quien lo pare, el vientre de la montaña.
La izquierda electoral estaba derrotada moralmente, lamiéndose en un rincón de las heridas que el salinismo le había hecho en 5 años. El poderoso de entonces, Carlos Salinas de Gortari, se vanagloriaba de su popularidad, era famoso, con altos índices de aprobación, controlaba al partido oficial y a no pocos de la oposición, tenía un candidato y un proyecto para los siguientes 30 años, además de que los medios de comunicación le hacían caravanas. Una parte de la iglesia progresista había hecho todo lo posible por expulsar a los gatilleros del paliacate rojo, así nos apodaban los que hoy se dicen copartícipes. Y habiendo fracasado, ya solo esperaban que no pasara nada, que todo fuera cosas de juventud. La vanguardia revolucionaria apostaba que no se haría nada, que todo era un bluff, que esos indígenas analfabetos eran incapaces de hacer algo sin la dirección del proletariado hecho partido. La intelectualidad progresista no se recuperaba del golpe del fin de la historia. No había analistas especializados, ni antropólogos de café, ni medios de comunicación, ni entrevistas, ni apoyos, ni críticas, ni fotógrafos, ni exclusivas, ni enviados especiales, ni intelectuales orgánicos, ni delegaciones de otros países, ni solidarios, ni simpatía, ni esperanza, ni nada. Reinaba la noche, la muerte, el olvido, el abandono. Mal armados, mal comidos, mal equipados, no natos mayoritariamente, pero con una mezcla de rabia y desesperación, salimos a arrancarle a la noche un pedacito de luz, algo, aunque poco, que alumbrara la noche en la que estábamos. No seáis severos con esa gente que nos negó. Ustedes mismos hubieran considerado una locura esa intención. Es más, cualquier persona medianamente inteligente nos hubiera advertido que era un error que costaría miles de muertes. Nos hubieran dado muchas razones, que si las condiciones objetivas y subjetivas, que si la correlación de fuerzas, que si el poder militar, que si los gringos, que si la OTAN, que si el Pacto de Varsovia, que si la geopolítica. Si quieren, hagan un mínimo esfuerzo de investigación histórica. Vean lo que pasaba en nuestro país y en el mundo. Ahora, imaginen que una persona de baja estatura, de piel oscura, de ropajes extraños, de lengua incomprensible, se acerca a usted y le dice al oído: mañana, conforme aparezca el lucero del alba, vamos a voltear el mundo de cabeza. No se hubieran escandalizado. No se hubieran alejado suponiendo que esa persona estaba ebria, loca o las dos cosas. No lo hubieran condenado, señalado que estaba entre el delirio y la provocación. Y en efecto, frente a todos esos argumentos y razones, solo puedo decirles que la desesperación tiene razones que la razón desconoce. Y sí, la desesperación fue la que nos llevó a hacer lo que hicimos, pero fue una desesperación organizada. Esa es la gran diferencia. Y pasó lo que pasó. La madrugada decidió parir en las montañas del sureste mexicano. Una pinta en las calles de una de las ciudades vencidas, la más racista de todas, esta en la que estamos, rezaba: aquí estamos los muertos de siempre, muriendo otra vez, pero ahora para vivir. Del lado de acá, un mestizo tomaba una decisión que habría de costarle la vida. El subcomandante insurgente Pedro, el subpedro, su sangre echó abajo la sentencia que desde el púlpito de entonces se dictaba. Se irán, decían, los dejarán solos, advertían. Y con ellos, en la primera línea, el subpedro salió a recordarle a la historia dónde es parido el mañana. Unos meses después, el poderoso ya no tenía popularidad, ni fama, ni partido, ni candidato. La vanguardia revolucionaria se había enterado de lo que pasaba por los medios de comunicación. La izquierda electorera se reanimó y en Corrillos y Café presumía: ya ves lo que hicimos en Chiapas.
La Iglesia progresista y en general la Iglesia católica tenían un protagonismo que ni en sueños. Periodistas de todo el mundo llegaron para ver, no para mirar, para oír, no para escuchar. En ese entonces llegó una generación completa de periodistas jóvenes. Acá tomaron experiencia, prestigio y sí, no pocas mañas. Se les recibió y atendió sin importar si eran de medios grandes, medianos o pequeños. Hicieron su trabajo con honestidad y si les publicaban o no, pues eso dependía del patrón, no de ellos. Se asomaron a la realidad y tal vez alguno se conmovió. Otros pensaron que bastaba ponerse un pasamontaña para ser zapatista. Alguno tal vez descubrió el poder de comunicar lo que se atestigua y decidió seguir ese camino. Otros tal vez descubrieron que el silencio y la mirada turbia también son mercancía y se venden bien si el poderoso paga. Todos se fueron, unos antes, otros después, cada uno con su propia coartada. Alguno regresó con la misma disposición de asombrarse ante lo terrible y maravilloso que alcanzó a intuir. A todos les agradecemos la mirada y el oído de entonces. Pero nosotros teníamos que seguir. Pensar más allá de la nota coyuntural, de la fama pasajera, de la moda frívola, de lo inmediato, de la entrevista exclusiva. No esperamos que entiendan, pero el mundo por el que luchamos es también para ustedes. Los demás, pues llegaron, sacaron lo que pudieron y con ese capital construyeron su idea de sí mismos y se alejaron. Bueno, eso creen ellos. Lo que ocurrió y ocurre es que nuestra embarcación es la que zarpó. Ellos siguen en el mismo puerto de hace 31 años, creyendo que saben y creyendo que viven. Los especialistas, entre comillas, presentaron 1001 explicaciones sobre lo que ocurría. Abundaron y redundaron los análisis con las hipótesis más increíbles, que si la pobreza, que si la teología de la liberación, que si la población indígena, que si las organizaciones no gubernamentales, que si la vanguardia revolucionaria, que si la guerrilla. Pero en otros estados había más pobreza, en otras diócesis eran más radicales, Lona en Oaxaca, Méndez Arceo en Morelos. En otras partes había guerrilla, en otras zonas había más indígenas, en todas partes había ONG, y bueno, donde quiera había sobrepoblación de vanguardias revolucionarias. Otros analistas dijeron y dicen que tuvimos suerte. ¿Suerte? Si hubiéramos tenido suerte no habría sido necesario hacer lo que hicimos y hacemos. Entonces, se pueden preguntar ustedes, ¿qué fue lo singular y decisivo para esa madrugada? Y les respondo, una generación de mujeres y hombres indígenas de raíz maya. Jóvenes entonces y ahora ya con muchos calendarios a cuestas, nosotros le llamamos la generación del 94. Varios hombres y mujeres de esa generación, la que se alzó en armas hace 31 años, está aquí presente hoy. Es la misma que en resistencia y rebeldía puso las bases de la autonomía, la que sufrió la invasión militar de la traición de febrero del 95, la que en 1997 tomó la Ciudad de México, la que resistió a la ofensiva militar y policíaca de 1998, la que en 1999 visitó varios estados de la República, la que en 2001 realizó la Marcha del Color de la Tierra, la que decidió la aplicación sin permiso de la autonomía zapatista, la que en 2004 advirtió sobre lo que sería comprobable en el periodo 2018-2024, la que en junio del 2005 convocó con la sexta declaración de la Selva Lacandona, la que desde entonces es atacada y calumniada por el progresismo, la que organizó encuentros, festivales, pláticas de mujeres que luchan, de artistas, de pensadores, la que en 2020 anunció su intención de invadir Europa, la que en 2021 convocó a las partes de un todo en la Declaración por la Vida, la que se embarcó a contracorriente y voló a las Europas, la que renombró a Slumil Kashenkov como lo que es, una tierra insumisa, la que en 2023
se impuso un nuevo desafío, el común, la que hoy está frente a ustedes, a su lado y detrás de ustedes. Yo les recomendaría que les escucharan, que tuvieran un mínimo de decencia y humildad, que intentaran bajarse de su nube y trataran de comprender y así aprender de ellas y ellos. Algunas de ellos y de ellos están aquí estos días y vienen a hablar. Estas son mis compañeras, las comunidades zapatistas, mis compañeros, los pueblos zapatistas, mis jefes desde hace más de 10 años, cuando uno de ellos tomó el mando supremo del EZLN, colectivizó la dirección zapatista y desde entonces son quienes nos dirigen. Con esta abreviada historia, ¿ustedes de veras creen que las comunidades zapatistas se van a amedrentar por el silencio, las calumnias, las redes sociales, el crimen desorganizado, la Guardia Nacional, el Ejército Federal, la Marina, los paramilitares, los criminales, las pandemias, los desastres naturales, Trump, Putin, la 4T, el olvido, el desprecio, la mentira? ¿Ustedes de veras creen que nos dejan solos y que en la soledad a la que nos sentencian nos habremos perdido? Ustedes saben cuántas veces nos han declarado muertos, derrotados, desaparecidos, fracasados. Porque también se despertaron buenas personas, grupos, colectivos, movimientos, organizaciones. No se despertaron, ya estaban despiertas. Solo que nos descubrieron y así se descubrieron. Se dieron cuenta de que no estaban solas, no solo en el dolor y la rabia, también y sobre todo en la lucha incansable que se dice fácil y hasta parece consigna de manifestación, en la realidad se convierte en 1001 obstáculos, problemas, sinsabores, derrotas, traiciones, más bajadas que subidas, caídas. Pero como quiera se levantan y al minuto posterior a la caída ya están dando el siguiente paso. Desde entonces nos acompañan sin importar la geografía y el calendario, y nos apoyan y nos miran y tratan de entendernos, de entenderse. Cuando hace más de 10 años, en el 2013, el finado Submarcos le entregó el mando al subcomandante insurgente Moisés, solo le dijo: te toca. El viejo Antonio se acercó y agregó un consejo: solo nos tenemos a nosotros mismos. Estuvimos, estamos y estaremos solos. Recuerda siempre, no el 1 de enero de 94, sino la víspera. Todo lo que pienses y planees hacer, hazlo tomando en cuenta nuestras propias fuerzas y capacidades. No va a llegar el 7º de caballería a ayudarnos porque no existe el 7º de caballería. Desconfía del poderoso, él nunca abandonará la idea de destruirnos. Desconfía de quien se acerca cuando todo va bien, solo viene a robar la causa y convertirla en mercancía. Honra a quien tiende la mano y el corazón cuando estamos solos. Mira lejos, más allá de fronteras, colores, razas, lenguas, culturas y modos. Hay otros como nosotros, diferentes sí, pero con el mismo anhelo, el mismo compromiso y la misma soledad. Mira siempre hacia adentro y toca el corazón de nuestros pueblos. Ese corazón te dirá a dónde dirigir, cuándo detenerse y cuándo reiniciar el paso. Verás desprecios, traiciones, mentiras, calumnias, muertes, destrucciones, pero no pierdas de vista el destino y sobre todo no extravíes el camino. Respecto a estas palabras del viejo Antonio, solo quiero precisar que ese nosotros incluye ahora a muchos más, de muchas geografías y calendarios, de muchos rincones, de muchos modos, lenguas, colores, razas y géneros. A estas personas es a quienes tenemos el honor de llamarles compañera, compañero, compañeroa. Digamos que cuando decimos nosotros, decimos también muchas minorías. Y bueno, aquí estamos, en un pequeño rincón de una geografía apartada,
pero con familiares en todo el mundo, de todos los colores, de todas las lenguas, de todas las razas, de todos los tamaños, de todos los géneros y de todos los modos. Nosotros, los pueblos zapatistas, nosotros los más pequeños, tenemos historia, cultura, lengua y luz propia. Tenemos claro para quién son nuestros oídos y para quién nuestras palabras, para quién nuestro corazón y para quién el mañana. Tenemos una causa que es la de la vida y tenemos un nombre. Somos el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y cosas terribles y maravillosas habrán de brillar bajo ese nombre. ¿Vale? Salud y escuchad. Gracias.